Ya, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola a todo el mundo. Buenos días. Muy bien, lo primero, por ahí hablamos de la tarea, ¿cierto? Tarea 3. Ya la tarea 3 sí es para la próxima semana, así es la cosa. ¿Siempre se puede atrasar? No se va a atrasar, ¿sí? Sí, la tarea 3 está publicada esta semana y es para la otra semana. ¿Es para la semana que viene? Sí, un poquito. ¿Sí? Eso. Muy bien. Y segundo, el certamen, les mandé un anuncio, pero el certamen, igual les digo, el certamen es el sábado 20 de mayo de 9:30 a 12, pero si no pueden, les mando un formulario también, ¿sí? Por si tienen una razón justificada, ahí les pido, en la razón justificada les pido que manden el justificativo, no sé si trabajan el contrato o lo que corresponda, y si no tienen ninguna razón que tenga como un justificativo visual, pueden anotar ahí también algo, ¿sí? De la mañana cuesta como justificativo. No, sí, eso. Pero bueno, la cosa es que si tienen una justificación razonable, claro, que tenga sentido, suena bien, ¿sí? Eso. Muy bien. El certamen oficial es el 20 de mayo, por si acaso, ¿sí? Es el de verdad. Muy bien, y en espíritu del certamen, ese certamen va a ser en papel, ¿sí? Sí o sí en papel, así que va a venir impreso, el ejercicio va a ser a mano. Y en ese espíritu, hoy día voy a hacer la clase a mano, ¿sí? Acá en la pizarrita, ¿sí? Para que vean cómo se hace, cómo se enfrenta, cómo un ejercicio de certamen, más o menos lo que se pregunta, ¿sí? Lo primero, si el ejercicio del certamen está hecho a mano, seguramente va a venir impreso, ¿cierto? La hoja va a venir impresa, ¿sí? Entonces, aquí viene un ejemplo de pregunta, ¿sí? Vamos a tener aquí, ¿cómo es la hojita de Excel en la mano? Es así, ¿cierto? Sí. Así mismo, ¿sí? Súper modesta y noble, escrita a mano. 2, 3, ¿sí? Algo así. Para que sepan, yo le hago clases directamente a 3 paralelos, ¿sí? El primero, bueno, voy a anotarlo en orden de número, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es anotar las notas de los paralelos hacia la derecha, ¿sí? Entonces voy a suponer que el paralelo 103, alguien tuvo un 88, un 71, ¿sí? Vamos a dejarlo este, ¿sí? 71, 64, 23. 105, vamos a poner un 54, un 100, un 98, un 12 y un 25. Y el 109 va a tener un 55, un 99, un 5 y un 81. ¿Sí? C, D, E, F. Más o menos eso va a ser una hoja de ejemplo, ¿sí? Para el certamen. El certamen va a ser una hojita pequeña que va a estar ahí con datos, ¿sí? Y si no es pequeña, va a aparecer aquí puntitos suspensivos de los datos continúan, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer ahora es una macro. Vamos a hacer una macro. ¿Y qué es lo que va a hacer? En el certamen se pregunta así: crear una macro llamada, y le dan un nombre, ¿cierto? Le vamos a poner notas, ¿cierto? Notas. Llamada notas, que solicita
al usuario ingresar un paralelo y entrega los siguientes datos de dicho paralelo. Promedio cantidad de aprobados y cantidad de reprobados. No, vamos a hacer otra cosa. De notas pares e impares. Muy bien, entonces la macro lo que hace, me pregunta un paralelo, me dicen por ejemplo el 105 y me entrega el promedio del 105, me entrega también las notas que son pares. ¿Cuántas notas son pares acá? ¿En el 105? 4, ¿cierto? E impares, 1, ¿sí? Sí. Si me preguntaron el 103, me dice que el promedio es tanto y las cantidades de notas pares son 2 e impares son 2, ¿sí? Y el 109, los pares son no son ninguno, ¿cierto? 0 y todos son impares. ¿Se entiende? Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Cómo hacemos esta macro? ¿Cómo partimos haciendo una macro? A mano. Muy bien, eso. Option explicit, ¿sí? No, o sea, a ver, ¿qué es mal? Definamos mal. Claro, si ponen como con H option, no sé, ahí no sé. Pero, por ejemplo, si me pongo una letra o algo. sí, no, eso no hay problema. ¿Sí? Tenemos option explicit, ¿cierto? Primera línea. Option explicit, ¿y qué más? Muy bien, sub, ¿cierto? Sub, nombre de la macro, y al final va a decir, ¿qué cosa? El sub, ¿sí? Vamos a dejarlo abierto por ahora. Y vamos a colocar aquí, sub, nombre de la macro. ¿Cómo se llama la macro? Nota, ¿cierto? ¿Qué nombre hay que colocarle? Nota. Si no le pongan otro, no se pongan creativos con nombre, es el mismo que está ahí, ¿sí? El mismo. Nota. Ya. Eso. Lo segundo que vendría sería el dim, la variable, ¿cierto? A priori sabemos cuáles variables necesitamos al principio. Seguramente no, ¿sí? Así que yo les aconsejo aquí dejar espacio para las variables, ¿sí? Las variables las vamos a empezar a ver cuando las necesitemos. Entonces, ahora sí partamos el ejercicio. Aquí vamos a dejar espacio para los dim, ¿sí? Espacio para los dim. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Perdón? Sí. Aquí dejé espacio para los dim. Todavía no lo voy a hacer, ¿sí? Ya después de los dim. Esto me pregunta el paralelo, ¿cierto? Le pregunta al usuario algo. El otro. Input box, ¿sí? El input es cuando el usuario ingresa algo, ¿cierto? Entonces aquí va un input box. Input box por acá. Muy bien, input box, ¿y qué pasa ahí? Exacto, ingreso paralelo, muy bien. Y cerramos, ¿cierto? Input box, ingreso paralelo. Entonces,
Entonces, si estoy ocupando un input box, seguramente voy a decir que esto es igual a una variable, ¿no? ¿Sí? Le podemos poner paralelo, ¿cierto? Y eso ya me da una pista de un dim que voy a necesitar, ¿cierto? Una variable. Entonces, en algún lugar debería aparecer dim. ¿Dim qué cosa? Paralelo, ¿cierto? ¿Haz qué cosa? El paralelo puede ser entero, ¿cierto? ¿Sí? Si pongo 105 es un número entero, así que podría trabajarlo así. Muy bien, una vez que leo el paralelo, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen 105. Si me dicen 105, yo sé que el promedio lo voy a sacar con los datos que están para allá, ¿cierto? Sí. Exacto, eso hay que hacer, ¿sí? Pero el dato del paralelo me dice en qué fila me voy a poner, ¿cierto? Ah, claro, sí, exacto, entonces, dependiendo del paralelo, si el paralelo es 103, entonces la fila es 1, ¿cierto? Si el paralelo es 105, la fila es 2, y si es 109, la fila es 3. ¿Cómo hacemos eso? Sí, para... Muy bien, eso. Sí, el paralelo es igual a 103. Then, ¿qué pasa ahí? Abajo sería él. Y abajo sería él. Pero aquí, si paralelo es 103, entonces yo podría decir fila igual a 1. Y luego, también se puede, sí. Vamos a poner aquí else if, ¿cierto? Else if, otra condición, paralelo igual a 105. Then, muy bien, fila igual a 2. Sí, ahí podríamos asumir que si no me dicen nada, puedo asumir que el usuario es inteligente y que va a ingresar solamente 103, 105 y 109, ¿cierto? Entonces podría poner else, si asumo eso. Else, fila 3. ¿Y cómo se termina un else? O sea, un if. And if, ¿cierto? Solo con uno. ¿Sí? Hay solo un and if porque este if cierra eso de ahí. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya con eso, dependiendo de lo que el usuario ingresó, entonces colocamos que la fila es 1, 2, 3. Esto es una variable, ¿cierto? También deberíamos crearla, ¿no? Entonces aquí donde puse dim paralelo a integer podría colocar otro entero que sería la fila, ¿cierto? Podría poner ahí fila as integer. ¿Qué más? Ahora tenemos la fila, ¿cierto? Ahora hay que sacar el promedio y ya tenemos la fila, ¿cierto? Entonces ahora podríamos ir a posicionarnos en ese lugar. Por ejemplo, si el promedio me dicen el 103, me gustaría sacar el promedio desde el B1 en adelante, ¿cierto? Si es el 105, del B2 en adelante, ¿sí? Entonces hay varias formas de hacerlo. Voy a ocupar hoy día el comando cells, ¿sí? ¿Cómo funciona cells? Cells, ¿cierto? La letra que ponemos aquí, el primero fila y luego columna, ¿cierto? La fila es fila, ¿cierto? La variable fila. Y la columna va a ser la 1 o la 2, ¿cierto? La 2. ¿Cómo 2,2? Exacto, si le pongo 2,2 va y va fijo allá, ¿cierto? Pero ahora depende de lo que hayamos concluido aquí, ¿cierto? La fila es la columna. ¿Llego ahí? Muchas gracias. pregunta de siglo? Sí, aquí hay una pregunta de ciclo, ¿sí?
Muy bien, ¿por qué puse select? ¿Qué hago con select? Selecciona. Selecciono, ¿cierto? Entonces si esta fila fuera 1, por ejemplo si fuera un número 1 y esto fuera un 2, entonces voy a la fila 1, columna 2, que sería para acá, y cuando digo select, la transformo en la celda activa, ¿cierto? Entonces esa va a ser la celda activa. Cuando diga active cell, va a ser esa de ahí, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve esto? Ok, aquí seleccioné la donde parto a sumar, ¿cierto? Si quiero sacar el promedio, voy a partir aquí y tengo que moverme hacia el lado y sumar todos esos valores, ¿cierto? Tengo que recorrerlos de principio a fin, ¿sí? Si tengo que hacer eso, si cuando ustedes tienen una pregunta del certamen y para resolverla implica moverse desde una celda hasta el final de los datos, sí o sí ahí va un ciclo, ¿sí? Eso es como el test de si hay un while o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé si hay un while o no? Si para contestar, por ejemplo, el promedio, yo requiero recorrer los datos del principio hasta el final, si la respuesta a eso es verdadero, entonces va un ciclo, sí o sí. Entonces aquí viene un ciclo. ¿Qué ciclo viene? Pueden hacer cualquiera que les guste, ¿sí? Yo suelo ocupar el while, ¿cierto? While. En el while viene una condición. Cuando nos movemos desde el active set hasta el final donde no hay datos, la condición siempre es la misma. ¿Cómo es? Es active cell punto value distinto de vacío, ¿sí? O sea que nos movemos hasta que detectamos que no hay más datos. Por ejemplo, aquí ya no hay más datos, aquí ya no hay más datos y seguramente aquí en la G ya no hay más datos, ¿cierto? Aquí no hay datos, aquí no hay nada, ¿sí? Está vacío. Entonces ahí se terminaron los datos y me tengo que ir moviendo, ¿cierto? En el ciclo tiene que haber un comando que me hace desplazarme, ¿sí? ¿Cómo era ese comando? ¿Cómo se llamaba? Offset, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo funciona? Es así. Active cell .offset. Y aquí hay dos parámetros, uno es fila y el otro es columna, ¿cierto? Esto es para moverse, ¿sí? Cambia la celda activa, por ejemplo, si estoy aquí, es el comando que me permite moverme. Me muevo hacia la derecha o hacia abajo, como yo decida, ¿sí? Aquí me tengo que mover hacia la derecha, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, normalmente lo que vimos en las clases anteriores es que yo ponía aquí 1,0, ¿cierto? Eso es una fila y 0 columna. Aquí al revés, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cero fila y una columna? 0 fila y una columna. Y al final coloco select, ¿sí? ¿Por qué coloco select? Claro, para que se convierta en la celda activa, ¿sí? El select hace que active cell cambie, ¿sí? ¿Pero qué es cero fila y una columna? ¿Qué es 0 fila y una columna? O sea, sí, ¿por qué ahora se invierte el orden? Porque fíjate que tú estás aquí Ya. y yo me quiero desplazar a la derecha, ¿cierto? Sí. Entonces me desplazo 0 fila, avanzo 0 hacia abajo y una columna hacia la derecha, Ya. ¿sí? Sí, gracias. Si quiero avanzar a la izquierda, ¿cómo sería? Sería negativo, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Dudo que lo vayamos a hacer así, pero para que sepan, ¿sí? Solo por si acaso. Ahí está. Entonces ahí tengo el ciclo que se mueve de derecha... Qué buen trabajo. No, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Muy bien. ¿Y cómo termina el ciclo? ¿Cuál es el comando del fin del while? When, ¿sí? While, end, ¿sí? Ahora, si a lo mejor hay alguien que no le gusta el while y le gusta el do while, el do while termina con loop, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Y en el caso de ocupar un while no cambia nada de lo que está en ambos. No, exactamente igual, ¿sí? En nada, en nada. En nada. Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 1 romano? Claro, es lo mismo, pero a lo mejor un romano va a entender eso, ¿cierto? O para las películas se ocupa, ¿sí? Muy bien. While, when.
Hasta el momento aquí no he hecho nada. Aquí tiene que ocurrir la suma o lo que sea. Calcular el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? Muy bien, es la suma de todo dividido por la cantidad de datos, ¿cierto? Y entonces para calcular la suma necesito una variable para sumar, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cómo podría llamar a esa variable y cómo la ocupo? ¿Suma? ¿Double? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, todo eso puede ser. ¿Podría quedar acá con dim? ¿Dim? ¿Suma? ¿Por qué estoy haciendo esto con los colores? Para diferenciarlo. Sí, ¿lo tienen que hacer ustedes en el certamen? No, para nada, sí, van a estar perdiendo el tiempo si lo hacen así. Yo lo hago para que se entienda qué son los comandos y qué cosas hay que saber, ¿cierto? No hay puntos para hacerlo así. Todos los colores. A ver, depende. Si eso las tranquiliza o los tranquiliza, por algún motivo, pueden hacerlo así, ¿sí? Como si eso es como un toque, entonces pueden hacerlo, ¿sí? Si les provoca algún tipo de... Double significa, este es como el tipo de datos para los que son con coma decimal, ¿sí? Entonces, no es 0, sino que va a ser 0,0, ¿sí? Claro, sí. Este es de los más pequeñitos decimales, ¿sí? Como de los que tienen menos punto decimal, ¿sí? Sí, no, más de 2, pero... Sí, pero... Yo diría que como 8, ¿sí? 8 decimales, pero no más allá. ¿Sí? Ejercicios así van a ser 2. No, van a ser 3 preguntas en el certamen. Van a haber 2 ejercicios de programar, ¿sí? Haga una macro que haga cosas, ¿sí? Y el otro lo vamos a ver el jueves. Es que no lo hemos visto, pues el jueves lo presento y ahí vemos... No, el primer ejercicio del certamen no es de programar per se, ¿sí? Se les da el código y tienen que hacer algo con el código, ¿sí? Eso. Al final le sacan foto cuando terminen, ¿sí? Por ahora no está finalizado. De ciclo, sí. Sí. Por si acaso la tarea ya está publicada, ¿sí? Tarea 3, está bajito en la unidad actual, aparece la tarea 3, ¿sí? No, solamente hay tarea 3, nada más, ¿sí? Nos queda poquito por si acaso, no sé si lo han reflexionado, queda poquito, ¿sí? Eso es bueno y malo, ¿sí? Le ha ido súper bien en el ramo, así que es bueno en ese aspecto, si se mantienen bien. Y bueno, sería malo si le está yendo más o menos, ¿cierto? Si le está yendo más o menos quedan pocas oportunidades, ¿sí? Pero si le está yendo bien, significa que pronto se acaba esto, para bien o para mal. Y luego sí, son libres por un mes y después vuelven acá, ¿sí? Más o menos un mes, pues las vacaciones son más o menos un mes, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? Sí, pues la semana. ¿Una semana? ¿Cómo hacer una semana? Sí. A ver. Una semana, sí. Claro. Eso. Sí. Pero bueno, antes de enfurecerse, si no van a ningún examen, si no van a ningún recuperativo, a ninguna cosa extra, igual salen antes, ¿sí? Eso. ¿Cuál? Igual lo más cero. Ahí ¿Aquí? Ya voy a ese punto, ¿sí? Ya, pongan atención. Acuérdense que estamos grabando, tiene que quedar bien la grabación. Suma igual suma.
Ah, porque dije, ¿Sí? Muy bien, aquí, atención aquí. ¿Qué estoy haciendo con esta línea? ¿Sí? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es una suma acumulada, ¿cierto? Entonces me paro en el 88 y ese se va a sumar con el 71, ¿cierto? Distinto. Entonces 88 más 71, luego ese resultado más 64, luego ese resultado más 23, ¿sí? Eso de ahí hace una suma acumulada, ¿sí? En la F1 ahí terminamos por el ciclo, ¿sí? Como el ciclo termina cuando es vacío, no lo suma. Todavía no hemos decidido qué vamos a hacer con el resultado final, ¿sí? Todavía no sabemos si lo escribimos acá o si lo mostramos en pantalla, ¿sí? Ahí lo vemos. Muy bien. Vamos aquí. Sí, esta es la suma acumulada de los datos, ¿sí? Eso es para moverse, ¿sí? Al final, ¿sí? Buena observación, ¿sí? Fíjense que este movimiento, el offset, generalmente va al final del ciclo, ¿cierto? En el último paso. Sí, al final, ¿sí? La última cosa que se hace es eso, y después volvemos al while, y esto se termina cuando se termina la condición, ¿sí? Ya, tenemos la suma. Muy bien, ¿qué más hay que hacer? Hay que dividirlo por qué cosa. ¿Y cómo yo sé a priori cuántos son? Exacto, hay que ir contándolo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos contando? ¿Cómo se cuenta? ¿O no cuándo? Atención aquí, atención. Sí, después conversan, después lo que quieran, ¿sí? Mientras más rápido lo hacemos, antes terminamos la clase, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer ahora, aparte de sumar para el promedio, es contar, ¿cierto? ¿Sí? No es contar, sí. ¿Sí? Vamos a hacer un contador, una variable que cuenta, ¿cierto? La variable contador va a ser un entero, ¿cierto? Contar o contador, lo que sea, ¿cierto? Va a ser un entero, ¿cierto? ¿En inglés? ¿Sí? ¿Quieres contarte la regla de la variable de paralelismo en otra variable? Porque aquí puse todos los enteros, o sea, todos los que son de tipo entero los coloqué juntos nomás, ¿sí? Para ahorrar tiempo y línea, ¿sí? En el certamen pueden colocar todos los temas hacia abajo, ¿sí? Quedarían 1, 2, 3, 4 hacia abajo. Sí, está bien. ¿Sí? Se puede hacer así, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos acá y tenemos que contar, ¿sí? ¿Cómo se cuenta? Contar igual a contar más 1, ¿sí? Y tengo que contar parte en 0. Contar es igual a 0. ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver si se entiende. Imagínense, yo tengo que contar a los estudiantes de la sala. Partemos del 0, ¿cierto? Normalmente el computador no sabe contar, ¿sí? No, si yo les digo cuenta, no sabe, ¿sí? Pero, ¿cómo contamos nosotros? ¿Cómo cuenta un ser humano? ¿Sí? ¿Han reflexionado en el proceso de conteo? Claro, si yo empiezo a contar, parto con un 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y se empieza a incrementar de 1 en 1, ¿cierto? Entonces eso estamos haciendo acá, incrementamos de 1 en 1, ¿sí? Incrementamos de 1 en 1 y partimos en 0, ¿cierto? Sí, contar. Porque son variables que escribí yo, pues, ¿sí? Ahora le puedo poner count, le puedo poner en inglés, pues, pero... ¿sí? Mira, lo que está en inglés, eso lo puse en rojo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos son los comandos de Excel, de Visual Basic. Ya. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos sumando, estamos contando. Al final, el promedio, ¿cuánto va a ser? La suma, ¿sí? Y en el contar. Exacto. ¿Y eso lo voy a hacer adentro o afuera del ciclo? Adentro.
Afuera. ¿Por qué afuera? Porque voy sumando acá, ¿cierto? Voy sumando ese, con ese, con ese, con ese y lo voy contando, ¿cierto? Al final del ciclo, cuando me moví y dejé de moverme, ahí terminó el ciclo, ahí recién yo tengo la suma y el contador, ¿sí? Exacto, y recién ahí lo hago, ¿cierto? Ahora, si eso no se entendió del todo bien, siempre pueden acordarse de que los resultados finales van a ir fuera del ciclo, ¿sí? O sea, el promedio, los máximos, todas esas cosas van a ir... No, pues, pero eso es bueno y malo, ¿sí? No, es bueno porque van más rápido, ¿sí? Sí, un poquito más de piedad, sí. Sí. Muy bien, entonces promedio igual a suma partido por contador. Contar. ¿Sí va afuera? Sería la variable. Muy bien. Ya. Ahí tenemos el promedio, ¿cierto? Todavía no. Falta aquí dije en la macro había que calcular el promedio y además la cantidad de notas pares e impares, ¿sí? ¿Cómo yo sé cuántas notas pares e impares existen? La nota más el número par. Suma más 2. Suma más nota más 2. Ahí va, ahí está el truco, es ese, que sea divisible por 2, ¿cierto? Eso es par, ¿cierto? Y una mezcla entre dos cosas. Muy bien, si yo quiero ver la cantidad de números pares que hay, ¿cómo yo los cuento? Aquí digo hay 1, aquí hay 2, ¿cierto? Voy contando también, ¿o no? Entonces voy a tener que crear un contador de pares y un contador de impares, ¿sí? Así que hay que crear dos contadores más. ¿Dónde los coloco? Ahí, ¿cierto? Voy a poner aquí contador pares y contador impares. Falta la variable promedio. Íntegro. Ahí está, sí. Ya fíjense que estoy empezando a colapsar aquí con la pizarra, ¿cierto? Si les pasa esto en el papel, ¿cómo lo manejan? Pueden manejarlo muy parecido a eso, ¿cierto? ¿Sí? O pueden hacer una flechita o lo que sea, la simbología que sea. ¿Ah? No, todo de nuevo no es la forma, ¿sí? Porque todo de nuevo va a resultar, pero ¿qué pasa con todo de nuevo? Es que tienen que borrar y escribir de nuevo, van a perder tiempo, ¿sí? Claro, si tienen todo escrito y les falta una variable y lo borran todo, van a demorarse lo mismo que se demoraron en escribirlo, ¿sí? Así que esa es la peor estrategia que existe en papel, ¿sí? ¿La pueden tomar? Sí, la pueden tomar, ¿cierto? Así como yo puedo llegar a la universidad caminando, ¿cierto? Todos podemos llegar a la universidad caminando, ¿no? ¿Sí? No. Claro, depende, pero bueno, en teoría. Muy bien. O sea, se puede llegar, ¿cierto? Algunos, ¿sí? Depende de los barrios, la hora, pero bueno, ¿sí? Muy bien. Ya, estamos aquí. ¿Cómo detecto si algo es par o impar? ¿Me había dicho Isadora? No, pues si yo ya me lo aprendí así, pues no me hagan aprendérmelo otra vez. Ah, eso es más fácil. Pues. No es más fácil, es lo mismo. Así, me demoro menos. Potencialmente sí. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo detecto si es par o impar? Me habías dicho algo de divisible por 2, ¿cierto? Ya. Entonces podría poner aquí y es divisible por 2. Ya. Aquí puse if es divisible por 2. Esto tan mágico y hermoso funciona.
No, seguramente eso no funciona, ¿cierto? Decir divisible no es nada, ¿sí? Es que me quedó una duda con el tema del par. ¿De qué? El par y el impar. Yo lo puedo poner en otra variable si no me queda fácil. Puedo agregar otro 5. Sí, se puede. Sí. Hacia abajo no hay problema, ¿sí? Ya. No hay nada místico, es solamente lo estaba poniendo para el lado nomás, ¿sí? Pero se puede poner hacia abajo. Entonces yo puedo dejar. Puedes poner dim paralelo as integer, dim fila as integer, dim, pero yo quiero escribir menos, ¿sí? Solo por eso. ¿Sí? Ya. Esto de aquí, divisible por 2, no se puede hacer. No existe un comando, ya está en español, así que ya suena que está mal, ¿cierto? ¿Cómo se puede hacer lo mismo? ¿Cómo? Por ahí va. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es ¿se acuerdan de la operación slash? X partido. ¿Qué pasa si yo digo División. 43, pero pongo este slash al otro lado? No. El 7. ¿Ese? Ya, si yo hago esto y digo 43 dividido en 2, el resultado va a ser ¿cuánto? 21,5, ¿sí? No me asusten. 21,5, ¿sí? Si hago la operación. Ya, esta división no me sirve para detectar si algo es divisible por 2 o no, ¿sí? La que me sirve es esta. ¿Qué hace esta de acá cuando yo tengo el slash hacia el otro lado? Me da la división entera, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 43? 21, ¿sí? Y esta operación, la división entera, tiene una operación hermana que se llama el resto de la división, ¿sí? ¿Cuánto es el resto de la división? 0,5. No es 0,5, pero casi, ¿sí? Sería 1, ¿sí? ¿Por qué 1? Porque el 2, ¿cuántas veces cabe el 43? 21 veces, sí, 21 veces. ¿Y cuánto me sobra? No, pues 1. ¿Por qué? Porque 21 por 2, ¿cuánto es? Claro, esto me da 42. Y si lo resto, me queda 1. Ese es el resto de la división, ¿sí? Ahora, en Excel, en Visual Basic y en todos los lenguajes de programación existe una operación que se llama módulo, ¿sí? Módulo. Y el módulo calcula el resto de la división, ¿sí? En Excel se escribe así. Lo voy a escribir acá en Excel. Voy a poner el número que quiero dividir, que es el ActiveCell.value, es el que estoy dividiendo. Voy a sacar el resto de la división con la operación que se llama mod 2. Y eso sería lo mismo que el slash. Pero me hiciste poner el slash. Está brígido. El slash no está bueno, ¿sí? El que está bueno es el resto de la división, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Aquí estoy diciendo que el valor que quiero dividir lo divido por 2 y pregunto por el resto de la división. Y si ese resto es 0, entonces par, ¿cierto? Mod. Sí, mod del módulo, ¿sí? Módulo es la operación que me da el resto de la división, ¿sí? Vamos a ver si se entendió bien. Dime, Samantha. Ya, Samantha, dime. Yo no podría hacer como un índice, pero que diga que el ActiveCell partido en 2 es igual a un entero. Así como así no. O sea, no, porque ponga X y el bin poner X y Sí, hay un comando que me permite hacer eso, pero esto es más eficiente, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto es más eficiente? Porque el computador, ver si algo es par o impar, es binario, ¿cierto? O las cosas son pares o son impares, lo entero, ¿cierto? Cualquier propiedad que sea binaria para el computador es muy fácil de calcular, ¿sí? Entonces, en cambio el otro que tú me dices es más complicado, porque tú haces el cálculo de la división, lo tienes que ejecutar, y luego, después de ejecutarlo, pregunta si te dio o no un número entero real. Es más lento, ¿sí? Se puede, ¿sí? Se puede, pero más lento, ¿sí? No hay problema. Muy bien. Vamos a explicar bien esta parte, ¿sí? El resto de la división, para que se entienda bien. ¿Cuánto es el resto de la división?
Primero, ¿cuánto es la división de 3 dividido en 2? División en 3. ¿Cuánto es? 1, ¿cierto? ¿Por qué es 1? El 3, imagínense que son 3 cuadrantes, ¿cierto? 3 cuadrantes y yo lo quiero dividir en 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Una vez. Exacto, ¿cierto? 1 y 2. Ahí tengo un 2 que cabe en el 3, ¿cierto? ¿Cuánto me sobró? 1. Entonces, el módulo 3 módulo 2 es 1, porque es lo que sobró, ¿sí? Entonces, si yo tengo lo mismo, 5 dividido en 2, o sea, división entera. Está bien. Está bien. 5 dividido en 2, la misma lógica, ¿cierto? Esos son 5 cuadrantes. 5 cuadrantes. ¿El 2 cuántas veces cabe? Cabe 1, 2 veces, ¿cierto? La división es 2. ¿Cuánto me sobra? 1. ¿No? Mira, ¿se entiende la división entera? Por ejemplo, 5 dividido en 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? 2 veces. 1 y el otro 2. Y lo que me sobra es el módulo, el resto de la división, ¿sí? Entonces la operación módulo en este caso me da para 1, ¿sí? Claro, ¿cuándo me da 0? Eso. Todo tiene sentido ya. ¿Qué pasa con los números pares? ¿Qué pasa con el resto de la división cuando es un número par? ¿Cuánto me da? 0, ¿cierto? Entonces por eso aquí veo si el resto de la división es 0. Si es 0, es par, ¿cierto? Entonces como es par, ¿qué teníamos que hacer ahí? Contar los pares, ¿cierto? ¿Cómo contábamos? Era la variable de contar que le puse C pares, creo. C pares igual a C pares más 1. Estamos contando, ¿cierto? Igual que lo hicimos ahí. ¿Y qué pasa si no? Pero lo cuenta como impar, ¿o no? Entonces en ese caso C impar, creo que le puse impares. Igual a C impares más 1, ¿cierto? Y terminamos de 6, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los pares y los impares. Ahora tenemos el promedio y ahora tenemos todos los datos para mostrarlo. ¿Sí? Ahora no. Al final, ¿sí? Se viene, pero antes del end sub vamos a mostrar los resultados en la pantalla, ¿cierto? Para mostrar los resultados en la pantalla, copio y pego. No, vamos a poner aquí el message box, ¿cierto? MSG box. El promedio es ampersand o i, ¿sí? Y ponemos promedio. Bueno, es texto. Esto es texto, ¿cierto? El promedio es, ese mensaje es texto y eso es un número. Entonces, por eso lo ponemos así. Message box. Cantidad de pares. Ampersand de pares. ¿Sí? Message box. Cantidad de impares. Y luego, al final de todo, ahora sí viene. ¿Qué viene? Para terminar todo. En sub. ¿Dime? De pares. Abajo de one. Claro, ahí se terminó el ciclo y ahí están los resultados. ¿Sí? Eso, ahora le pueden sacar fotos, lo que quieran, ¿sí? Igual está grabado, ¿sí? Ojalá se vea bien. ¿De verdad? Ahora acá se le agrega el... A ver, vamos a mirar. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué el promedio lo pone abajo de bueno? No lo pone con
¿El guay? ¿El promedio y todo eso? Los mensajes sí lo entiendo, pero ¿por qué el promedio? Porque el promedio lo calculo al final, pero al final cuando tú tienes la suma calculada al final, con la contador final, recién ahí te puede el promedio. Pero ¿por qué no va al final de guay? Porque si va al final de Y, como que lo estoy calculando una y otra vez con los resultados parciales. Como que se va a repetir el... ya. No agregó la variable del promedio. No agregó la variable. Ya, aquí nos faltó la variable promedio por si acaso, ¿eh? ¿Sí? La web. ¿Sí? Aquí falta, yo les dije que no lo noten el tiro, si no te puse. Promedio. Lo pusiste con pesa arriba. Se pone. No, pues. Contar esto aquí. Ahí sí. Claro. ¿Tiene administración ahora? Sí, me puedo correr un poquito. No sé. Yo creo que voy a pasear a Casa María. Claro. ¿Ya está planificada? Pero A dormir. ¿qué chucha? ¡Profe! ¡Qué weón! Porque para no estar pero no tienen nada como valor. No te funcionó. Oye, ¿qué no se No, pero es que ponen bien. Estos son sí se tiene que poner. No, se tiene que poner lo mismo. que no sé si da lo mismo. Te mandó un error en el Sí, como que le dio lo mismo. Ya, bro, ¿cómo se recibe? Cualquier cosa. Eso sí pone. A todos se lo agregamos. Se lo debería agregar. Debería, ¿no? Se para solo si no puso nada. No, es que no correcto lo de así, ¿cachai? Se da lo mismo, se cualifica así. Pero acá no puede ser. ¿Y acá? Acá se agregaba. Aquí es pares, impares, con 11. Ahí dice No, porque está diciendo el contador. A ver, ¿cómo está la situación? pero que acá dice no sé lo mismo. Yo creo que lo puse hacer la profe, Voy a apagar la grabación. Ah, sí, aquí.